Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta gran experiencia de aprendizaje, donde queremos darle continuidad al objetivo del curso, el cual es que nosotros como doctorantes nos documentemos y debatamos sobre las corrientes y escuelas filosóficas. Este es el grupo número 1 y nos corresponde exponer la obra Discursos sobre el método de René Descartes. Tanto para la síntesis de las 6 partes que conforman el texto, como para el análisis crítico, nos lo hemos distribuido de la siguiente forma. Ángela María Ordóñez Bautista expondrá la primera parte, Yuri Paola Chilito Narváez la segunda, María de los Ángeles García Zúñiga expondrá la tercera y la cuarta parte, Robinson Galvis Carvajal expondrá la parte quinta y sexta. Miguel Ángel Velázquez Obando, quien les habla, es el presentador y moderador de las intervenciones. Las reglas que hemos determinado son las siguientes. El tiempo máximo es de 30 minutos. En los 20 minutos haremos la síntesis y la postura crítica del correspondiente texto. Y en los 10 minutos restantes se responderán las preguntas y se escucharán los aportes. Las preguntas se harán en el chat y al final se hará mención a ellas con sus respectivas respuestas. Bienvenidos. Recordemos que con René Descartes, Leibniz y Spinoza se da fundamento a una corriente filosófica denominada el racionalismo. En esta primera parte del discurso del método, diversas consideraciones relativas a la ciencia, Descartes realiza una reseña de su propia historia, desde la infancia hasta cuando termina su formación académica. Es en este momento en el que inicia a dudar y a plantear una serie de hipótesis que refutan la mayoría de los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su vida, y no oculta su fascinación por el estudio de áreas como las matemáticas y la poesía. Reconoce que se ha basado más en la duda de sus propias fuerzas que en la persuasión. Afirma, no basta tener un buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien. Manifiesta que el sentido común o la razón es la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Su propósito no es enseñar un método para conducir bien la razón, sino dar a conocer el que él siguió para dirigir la suya. La razón es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales. Para Descartes, ninguna de las materias que se estudiaban en su tiempo se interesaban en la búsqueda de la verdad, solo las matemáticas. Gracias al rigor de su método, presentaban para él una absoluta certeza. Las matemáticas, sin embargo, no se aplicaban a la investigación de lo real, premisa que determina su proyecto filosófico, el cual se basa en evitar las especulaciones y los razonamientos sin fundamento lógico, planteando la importancia de encauzar la razón por los caminos del rigor metodológico que poseen las matemáticas. Descartes analiza la necesidad de llevar a cabo un estudio exhaustivo de toda la ciencia, para poder dar a cada uno su propio valor frente a lo que aportan al conocimiento, o al menos para no incurrir en errores al respecto. Toma la decisión de abandonar el modelo de enseñanza en el que se había desenvuelto y se dedica a la indagación y comprobación, para llegar a distinguir lo verdadero de lo falso, dejando de lado todo aquello que hubiese podido ser aprendido por el ejemplo y la costumbre. Segunda parte. Las principales reglas del método. Descartes busca encontrar un remedio para las ciencias, proporcionándoles una metodología y unos cimientos indiscutibles. Su método será la duda y por medio de ella alcanzar la certeza y el fundamento seguro. La decisión de Descartes es entregarse por completo a sus pensamientos y negarse a la repetición de verdades contenidas en los libros bajo la opinión de distintos autores. Descartes propone la necesidad de guiarse por la razón y no por el espíritu, y llega a la conclusión que el conocimiento se hace desde adentro y no desde afuera. Valora el conocimiento de la lógica, la geometría y el álgebra, y partiendo de sus ventajas, propone un método que esté exento de sus defectos, método basado en 4 reglas. La regla número 1 se trata de no admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia que lo es. La regla número 2 se basa en el análisis, conducir en orden sus reflexiones comenzando por los objetos más simples, y para ello es necesario dividir cada una de las dificultades, poder examinarlas
y darles una solución. La regla número 3 se basa en la síntesis y en lograr organizar los pensamientos comenzando por los objetos simples e ir ascendiendo poco a poco hasta el conocimiento de los más complejos y compuestos como un camino para llegar a la razón. Y la cuarta regla consiste en hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones generales. Estas 4 premisas están indicando un proceso para hacer de la intuición el punto de partida para el análisis de sus partes, su clasificación de lo simple a lo complejo y su respectiva revisión. La tercera parte del texto, Descartes plantea algunas reglas de moral extraídas del método, tomando en consideración que él pretendía dudar de todo. Estas se enfocaron en 4 máximas que le ayudaron a llevar su propia vida de la mejor manera y dirigir sus actos mientras pudiera alcanzar la verdad. La primera se basa en cumplir y respetar las leyes y costumbres de su país, tratando siempre de regirse por aquellas opiniones moderadas y apartadas de algún tipo de exceso. La segunda, llevar a cabo sus acciones de manera firme y resuelta sin necesidad de tener en cuenta las opiniones que considera dudosas y provenientes de terceros. La tercera se basa en aceptar verdades halladas y los hechos inevitables, adaptándose a ellos en lugar de pretender que se adapten a nosotros. Alterar sus deseos antes que el orden del mundo. En la cuarta, la mejor labor que puede realizar el individuo es cultivar su razón, generando un avance hacia el conocimiento. La cuarta parte del libro se habla de dudar de todo lo que pueda atisbar una pizca de falsedad. Se menciona todo aquello de lo que se puede dudar, como por ejemplo los sentidos, el razonamiento, los pensamientos, porque podrían ser sueños. Esto llevará a la primera certeza de su sistema filosófico: pienso, luego existo. También habla del dualismo antropológico, mente y cuerpo como aspectos distintos, y que lo real es el pensamiento, de ahí la certeza de su existencia. Deducía que su ser no era perfecto porque el conocer supone mayor perfección que el dudar. Al reflexionar sobre la existencia de Dios, se basa en 3 argumentos. Si existía la duda de todo, entonces él no era perfecto y como consecuencia tenía que existir un ser supremo o más perfecto que él mismo y que nunca se pudiera someter a la duda, es decir, Dios. Todas las personas somos producto de Dios, debido a que si los seres humanos fueran tan perfectos, cada uno podría crearse a sí mismo. Y por último, Dios es absoluta perfección, lo que permite que todas las ideas y nociones deben tener un fundamento de verdad. De la quinta y sexta parte, en estas 2 partes está resumidos lo que tiene que ver en una parte en cuanto a cuestiones de la física y la medicina, especialmente la aplicación de los movimientos del corazón y algunas otras dificultades relacionadas con estos fenómenos. Él se centra en los fenómenos como tal de la naturaleza, en cuáles: la luz, el sol, las estrellas. En cada uno de ellos busca hacer un análisis crítico. Otra parte que tiene que ver es la relación que hay entre el alma racional y las bestias. Entre los animales son comparados como máquinas, puesto que ellos no tienen ingenio y a su vez no son capaces de elaborar discursos como los humanos. Descartes plantea que muchas verdades han sido encontradas a través de la naturaleza. Y por último, las condiciones requeridas para la investigación de la naturaleza y las razones que lo han movido a él a escribir este trabajo. Ciertos pensamientos van en contra de lo que tiene que ver con la religión católica, porque si no llega a suceder lo mismo que Galileo. Brinda como tal un resumen del avance que ha tenido a lo largo de toda su vida con respecto al crecimiento, ya sea conceptual y académico, para fortalecer sus conocimientos. Él también afirma que sus escritos serán utilizados para continuar las investigaciones y que lleguen mucho más lejos. En cuanto al análisis ya crítico que se hace para complementarlo con el trabajo de investigación, el método es el camino para llegar al conocimiento, buscando siempre validar que, como lo plantea Descartes, la verdad, promoviendo derivar todo aquello que no pase por un análisis estricto de la razón, la duda metódica como la planteaba él. Y es muy importante, con tanta información que llega, poder clasificarla y utilizar la más adecuada, partiendo
o pasarla por la razón. Tomando elementos del texto del discurso del método para el desarrollo de mi investigación, reflexiono en primer lugar sobre el hecho de dudar de las cosas, no asumir lo que diga un solo autor como la realidad y o la verdad contundente. Es importante buscar varios autores, lo que me lleva a pensar que en la construcción del marco de referencia es relevante la consulta de varias posturas. Igualmente, el no admitir como verdadero alguna cosa sin conocer con evidencias que sí lo es, lo que me va a permitir no precipitarme en el momento de las conclusiones. En todo el proceso investigativo, partir de lo más elemental, es decir, dividir el problema en sus elementos más básicos, ordenándolos desde lo más elemental para ir ascendiendo poco a poco hasta llegar al conocimiento complejo. También considero importante la necesidad de plantear un método, un camino que me permita llegar a la consecución de los objetivos planteados sin desviarme, para no perder la esencia del problema. En todas las acciones que llevaré a cabo en mi investigación van a estar presentes la ética y la moral. Son muchas las reflexiones que surgen a partir del discurso sobre el método. Descartes es privilegiado por sus grandes capacidades y en la manera como accede al conocimiento, y no satisfecho con ellos, decide hacer otro tipo de lectura en las formas de vida, en las costumbres, o tal vez en salir del mundo de los libros, de las ideas de otros, y dedicarse a conocer qué tanto de coherencia había con el mundo real. Sin embargo, la insatisfacción continúa y decide rechazar ambas posiciones porque, como él mismo lo dice, son tan variadas las costumbres de los hombres como las posiciones de los filósofos. Al centrarse en lo que su razón le dicta, hace referencia a la intuición, mas esa intuición no lo lleva a la acción inmediata, sino al discernimiento y a una construcción de un proceso que va de lo simple a lo complejo y que requiere certeza, que solo lo da la revisión permanente. Sin duda alguna, René Descartes dio una lección a los pensadores de su época y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Me parece relevante el hecho de que Descartes ponga en evidencia la importancia de la investigación como un proceso teórico y práctico. El método de Descartes lo relaciono con mi proceso de investigación, pues al dudar estoy encendiendo la llama del conocimiento, la capacidad de discernir, reflexionar y aterrizar mis ideas. En investigación partimos de lo simple a lo complejo, dividimos el problema, planteamos hipótesis para poder organizar de mejor manera los pensamientos y llegar a una solución. Este paso a paso también permite un ejercicio riguroso de comprobación y revisión general para que no se omita información valiosa. Se puede llegar a la verdad y no dar por hecho lo que ya está escrito y dicho por los sabios y académicos. Siempre habrá que dudar para conocer más. En un principio pensaba que la filosofía no aportaría a mi proceso de investigación, pues miraba la investigación educativa muy aislada de los principios y planteamientos filosóficos. Hoy me doy cuenta que la investigación nace en la filosofía, a partir de la necesidad de encontrar la verdad. Es allí donde los científicos como René Descartes comienzan a cuestionarse y poner a prueba la sabiduría del ser humano. Entonces, en el momento en que comenzamos a buscar en nuestro contexto un problema, estamos investigando aquellas situaciones que dificultan realizar un trabajo íntegro en nuestra comunidad educativa. El texto aporta a mi proceso de investigación educativa desde los 4 principios. El primero, invita a no partir de supuestos, sino de la realidad. El segundo principio se basa en el análisis de la problemática de nuestro proceso de investigación y en examinar la dificultad hasta encontrar la forma de resolverla. El tercero es de gran ayuda en el campo investigativo, puesto que nos dirige a realizar una síntesis delimitando el tema. Finalmente se hace una revisión general para encontrar los resultados de nuestra investigación.